que reconocer más tarde. Y si es que, por favor, Mauricio y Camila, partamos nomás. Enseguida se va a sumar María Regina Mardone, que es una de las otras conductoras del conversatorio, por favor. Bueno, muchas gracias, decano. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, les saludamos en la segunda jornada del octavo Encuentro Internacional FACTEC, Estado, Empresa y Sociedad Civil de 2022, más específicamente en el conversatorio con las y los invitados, denominado Innovación y Sostenibilidad, los desafíos para la industria, el Estado y la sociedad. Bueno, les vamos a explicar cómo va a funcionar el formato de este conversatorio. En la primera ronda se planteará una pregunta del eje de innovación a cada invitado o invitada y dispondrá de máximo 3 minutos para responder. En la segunda ronda se planteará una pregunta del eje de sostenibilidad a cada uno disponiendo de máximo 3 minutos para responder. Si el tiempo lo permite, en la tercera ronda se planteará una pregunta específica a cada uno y dispondrá del mismo tiempo para contestar. Al cronometrar 2 minutos se les avisará para que se vayan cerrando su respuesta. Ya la idea es no extendernos en el tiempo tanto como el día de ayer. Así que más que nada es como por eso vamos a ir viendo bien el tema de los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Saludamos nuevamente a nuestros expertos y expertas que nos acompañaron el día de ayer con muy interesantes charlas magistrales. Nos referimos a el magíster Javier Donato, el doctor Pablo Chambler y el magíster Agustín Sola de Argentina, la doctora Jenny Naranjo Tuesta de Colombia y el doctor Alfredo Santibáñez Torrejón y el magíster Manuel Orellana Santibáñez de Chile. Bueno, de esta forma iniciamos el conversatorio con el eje de innovación y la siguiente pregunta al magíster Javier Donato. Ya cuenta con 3 minutos para responder. ¿Cuál de las tecnologías de la industria 4.0 creen que ha impactado con fuerza las innovaciones y pueden potenciar las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones? Bueno, respecto a las tecnologías que han impactado, podríamos destacar Internet de las Cosas, Big Data, conectividad, sistemas de inteligencia artificial, la transmisión de información en tiempo real, todo lo que es conectividad. Ese universo de tecnologías creo que son las que más han impactado en el desarrollo de las organizaciones agrícolas, en este caso que es mi especialidad, sobre todo buscando generar procesos inteligentes y descentralizados, ¿sí? Donde se busca la autonomía y la automatización de las operaciones y estar conectados en redes que permitan realizar procesos inteligentes. Hoy, por ejemplo, a nivel agrícola, una máquina cosechadora puede contar con diferentes sensores que nos permiten conocer en tiempo real cuál es el rendimiento de nuestros cultivos, las distintas variables de configuración de operación de la máquina, su velocidad, fallas, nos permiten calibrar o regular los distintos componentes según las necesidades, y también toda esta información es constantemente transmitida en tiempo real a una nube donde después, a través de una plataforma, el productor o las personas involucradas en los procesos pueden acceder instantáneamente. A su vez, esto nutre sistemas que van desarrollando la capacidad de autorregularse. Entonces, hoy en día pueden contar con sistemas de automatización donde la máquina automáticamente va regulando las variables en función de una serie de especificaciones que uno puede establecer. Por ejemplo, priorizar la calidad de la materia prima que estamos cosechando, minimizar pérdidas, por ejemplo. Todo eso va alimentando estos sistemas que a su vez, después con esa información, podrán ir generando modelos predictivos, ¿no? Donde a nivel local ya vamos a tener una serie de opciones o la misma autonomía. Los sistemas estos que permiten la autonomía van a poder operar cada vez en forma más precisa. También nos permitiría integrar distintas etapas, ¿sí? Distintos actores de estos procesos productivos. Pienso en una cosecha, en un frente de cosecha,
que puede interactuar con un frente de mantenimiento, con mecánicos, con transporte de logística de la materia prima, y cómo a través de la información que surge de esta máquina cosechadora, reasignar recursos, optimizarlos, dónde es necesario más transporte, dónde menos, dónde ocurrió una falla, dónde puede ocurrir una falla por ciertas variables que se están registrando, y en fin, buscando establecer estas redes inteligentes que optimicen los procesos y eficienticen el uso de recursos. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. La verdad es que igual te ceñiste súper bien al tema de los tiempos. A continuación le planteamos la siguiente pregunta al doctor Pablo Chamber, que cuenta también con 3 minutos para responder, y que nos comente, según su experiencia, ¿cuáles serán las innovaciones tecnológicas relevantes que impactarán favorablemente a la sociedad en los próximos 10 años? Estás con el micrófono apagado. Me puse el cronómetro, así no me paso, igual voy a ser bien breve. No, yo creo que en relación con los temas que me competen más vinculados con residuos, todo lo vinculado al área de orgánicos es algo que no se ha venido mirando y que sin embargo componen, digamos, el mayor porcentaje de los residuos que se generan. En general se han encarado, digamos, tratamientos vinculados con mejoras en su disposición final, y a pesar de la existencia de, digamos, tratamientos que permiten su compostaje o su transformación en gases y aprovechamiento energético, no, me parece que acá en los países de la región eso no se ha explorado demasiado. Creo que, por otro lado, en relación con las innovaciones a nivel empresarial, la cuestión ambiental tiene que estar necesariamente presente. Tengo algunas anécdotas donde en la planificación de nuevos envases para alimentos, en el caso concreto de alfajores, la persona de la empresa que visitaba el laboratorio estaba muy preocupada porque el alfajor conservara luego de cierto tiempo su mismo sabor, sus condiciones de origen, que, digamos, que no perdiera nada vinculado a su calidad, pero en relación con la reciclabilidad del envoltorio no había ningún tipo de preocupación puesta en el nuevo diseño. Bueno, yo creo que eso no va a tener mucha continuidad. Entonces, estas dos cuestiones, orgánicos y la cuestión ambiental en la innovación en general. Perfecto. Muchas gracias, estimado Pablo, por su respuesta. A continuación le planteamos la siguiente pregunta al doctor Alfredo Santibáñez, quien cuenta con 3 minutos para responder. Para cumplir con las nuevas exigencias de los consumidores, las marcas deben estar preparadas para seguir innovando. El dilema es, ¿innovar en el producto o innovar en los procesos? ¿Qué recomienda? Bueno, muchas gracias. Mira, voy a responder de una manera poco académica, pero creo que es más gráfica. Todavía seguimos pensando, si estamos en un restaurante o en un boliche o en un negocio, que el cliente está al frente tuyo y tú estás en el mesón, ¿no? Y eso no es así ya. El cliente está detrás tuyo en el mesón, está mirando tu bodega, si tus productos están en buen estado o no, está revisando tu estado financiero, está viendo si estás desperdiciando agua o estás aprovechando bien, está viendo qué compraste, si tiene un buen origen o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente ya no está afuera de la empresa, el cliente es parte de la empresa. Por lo tanto, hoy día, con todos los datos que tenemos duros de las redes sociales, existe un concepto que se llama fraccionamiento, lo cual ha llevado a derivar en que las personas están buscando metodologías cualitativas para conocer mejor a su cliente. Y respondiendo a tu pregunta, por lo tanto, entonces, se tiene que mejorar el producto, pero fundamentalmente el proceso, porque en el proceso hay que incorporar al cliente como parte de la empresa. No está al frente, sino que está en la empresa. Y lo otro importante es considerar que los propios colaboradores o trabajadores también son consumidores y son prosumers,
es decir, forman parte de la cadena de valor. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Alfredo, por tu respuesta. A continuación le planteamos la pregunta al magíster Manuel Orellana, que también obviamente cuenta con 3 minutos para responder. Y ¿qué opinión tiene usted respecto a la perspectiva de innovación y emprendimiento que los alumnos universitarios por egresar tienen, de cara a que puedan generar un impacto positivo en la sociedad y en el quehacer empresarial? Muchísimas gracias. La verdad, me encanta que me hagan esta pregunta. Y para mí, la respuesta comenzó a gestarse el año 1996, cuando egresando de mantención de equipos industriales, conversando en aquel entonces con don Antonio Gutiérrez, me dijo: Manuel, y ahora que estáis terminando, ¿cuál es tu próximo horizonte? Y la verdad, creo que con el paso de los años lo fui internalizando y empecé a darme cuenta de que cierta información llegó. Y para ser concreto y directo ahora a la respuesta, siento que es súper urgente y necesario complementar el perfil de nuestros alumnos, de nuestros egresados, fundamentalmente me refiero a USACH FACTEC, en términos de dotarlos de ciertas herramientas, de ciertos conocimientos y de ciertas habilidades blandas, que desde mi perspectiva y en el medio que me desempeño, que es un medio internacional muy exigente, en términos de que los alumnos puedan coger estas habilidades blandas y sea la base de su desarrollo profesional. Me explico. Yo tengo amigos que trabajan en consultora, en Headhunter, y cuando típico uno se junta a conversar en ámbitos de amistad, pero también en ámbitos profesionales, hay un paradigma que cayó hace rato. Las empresas ya no contratan profesionales. Las empresas contratan talento. Por lo tanto, tú te tienes que plantear al momento de egresar cuál es tu proyecto profesional. Si vas a ir a buscar trabajo o vas a generar trabajo. Desde 2016 estoy vinculado a Tec Monterrey, dentro de su staff para Latinoamérica Expertos, y corroboré esto mismo en algunos de los viajes allí, en términos de modificar el espectro hacia los alumnos, en términos de empezar a desarrollar en ellos, a implantar la semilla de, muchachos, a crear trabajo, a crear valor, más que imprimir un currículum e ir a buscar trabajo. Por lo tanto, necesitamos de cierta forma, y perdónenme la expresión por favor, sacar del analfabetismo empresarial, de la perspectiva empresarial, a nuestros alumnos, porque en la medida que nosotros los empoderamos de estos criterios, vamos a permitir que se transformen en agentes de cambio, en agentes generadores de alto valor, y eso mismo va a permitir hacer un cambio en paradigma en nuestros propios profesores, nosotros mismos como profesores, como académicos. Y desde esa perspectiva, evidentemente, vamos a establecer las bases para una sociedad más justa, una mejor sociedad, un mejor país que crezca con bases sustentables y sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por tu respuesta. A continuación le planteamos la siguiente pregunta a la doctora Jenny Naranjo, que también cuenta con 3 minutos para responder. ¿Cuál de las tecnologías de la industria 4.0 creen que ha impactado con fuerza las innovaciones y pueden potenciar las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones? Bueno, un saludo para todas y todos, mis compañeros también panelistas. Yo al igual que Javier, creo que hay un cambio dado claramente por ese Internet industrial, pero estoy más pensando desde el punto de vista de los sistemas ciberfísicos y toda esa adaptatividad de la robótica y la ciberseguridad para implementar, por ejemplo, cambios en la analítica de datos, la implementación de la inteligencia artificial, una manufactura que empieza a ser, y que de hecho los otros panelistas que me antecedieron lo dijeron, sobre una manufactura, un proceso, procedimientos mucho más adaptativos a este tipo de sistemas y de cambios. Entonces creo que estas tecnologías, claramente la que yo estoy más estudiando es toda la tecnología de blockchain, y es cómo esa tecnología puede volverse un recurso organizativo para que se implementen o mejoren las capacidades en el momento de agilizar y automatizar los procesos tanto internos
como tanto inter como intraorganizacionales. Entonces, este tipo de tecnologías como la blockchain, por ejemplo, puede permitir que colaboremos entre sí. De hecho, hace 2 preguntas, creo que era Alfredo quien decía, nuestros clientes se relacionan de una manera diferente, y es verdad, las organizaciones como tal nos relacionamos de una manera, interactuamos de diferentes formas, hemos mejorado la productividad, pero también esto ha permitido que la sostenibilidad entre como en ese esquema de cómo podemos fusionar toda esta nueva tecnología con aspectos más ecológicos y sostenibles dentro de los procesos. Entonces creo que esa fusión de las tecnologías de la industria 4.0, desde la robótica y la automatización, permiten que se analicen datos, que se creen y se implementen aspectos de tecnología blockchain, del 5G, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y que se siga impulsando ese crecimiento económico que se va a dar en las próximas décadas precisamente por estas nuevas tecnologías, y van a cambiar los sistemas estructurales o los sistemas tradicionales que teníamos, que eran estructuras muy fijas, y por ejemplo, estas nuevas tecnologías permiten ser mucho más flexibles y ser también pensando en una información que es mucho más valiosa. Pero acá sí quiero hacer solo un último llamado de atención, ya sé que estoy sobre el tiempo, y es que la transformación de esta industria 4.0 también exige una inversión muy fuerte en las organizaciones en las nuevas tecnologías. Y hay que tomar decisiones sobre, a nivel gerencial, sobre cómo vamos a enfrentar esas transformaciones, y también que deben empezar a calcular los riesgos y tomarse muy en serio este papel de transformar todos los procesos productivos y de servicios en las empresas. Ok. Muchas gracias, estimada Jenny, por su respuesta. A continuación, y para finalizar la primera ronda del eje innovación, le planteamos la siguiente pregunta al magíster Agustín Sola. Cuenta con 3 minutos para responder. Para cumplir con las nuevas exigencias de los consumidores, las marcas deben estar preparadas para seguir innovando. El dilema es, ¿innovar en el producto o innovar en los procesos? ¿Qué recomienda? Gracias, Mauricio, por la pregunta. Bueno, buen día para todos los participantes del día de hoy. Creo que es un dilema realmente. Voy a dar mi opinión sobre mi área de expertise, que es alimentos, pero pienso que quizás no es adecuado para todas las marcas o todas las empresas de alimentos, dado que son como familias o como parejas, cada una de ellas distintas. Lo que sí creo, y quiero transmitir, que en términos generales la industria de alimentos es bastante tradicional. ¿Y a qué voy con esto? Pensemos que algunos de los procesos que se utilizan hoy en día para fabricar alimentos son conocidos desde hace miles de años. Pensemos, por ejemplo, la producción de cerveza, de pan, el curado de la carne, los lácteos, digamos. Quizás no se conocía la tecnología, pero hace miles de años estos alimentos ya se producían. Entonces, creo que como la industria es tradicional, quizás es más fácil innovar en el producto que en el proceso, donde muchas veces la inversión suele ser mayor, digamos. Modificar un proceso suele ser mucho más costoso que quizás hacer una innovación en un producto. Y también hay que considerar que para los consumidores, que son muy importantes, es mucho más tangible un cambio en un producto que en un proceso. Por ejemplo, yo puedo cambiar un proceso de fabricación y el consumidor no saberlo. De hecho, ocurre muchas veces. Entonces yo creo que va más por el lado de innovar en el producto que en el proceso. De todas formas, creo que a futuro, con el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, con la industria 4.0, va a ser mucho más fácil poder comunicar una innovación en el proceso que en el producto. Pero creo que hoy por hoy es más fácil innovar en producto. Y también lo que hay que tener en cuenta es que las innovaciones en la industria de alimentos suelen ser de tipo incremental, no suelen ser innovaciones radicales, salvo casos puntuales como puede ser, no sé, el desarrollo de la carne de laboratorio, pero en términos global son innovaciones de tipo incremental y que se ven facilitadas para pequeñas y medianas empresas donde son más chicas, tienen más flexibilidad y se pueden ir adaptando a los patrones de consumo y a las necesidades de los destinatarios muchas veces de una forma más rápida que empresas grandes que tienen que hacer mayores inversiones, cambian la estructura y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu respuesta.
Bueno, con esta última pregunta damos por finalizar la primera ronda del eje de innovación de este conversatorio. Gracias, Camila. Continuamos la segunda ronda del conversatorio que se llama el eje de sostenibilidad del 8º Encuentro Internacional FACTEC 2022. Vamos a plantear la misma pregunta a las y los invitados y les daremos el tiempo definido para responder al inicio. Las empresas que aplican la sostenibilidad, ¿qué beneficios comprobables entregan a la sociedad? Le damos la palabra al magíster Javier Tonato. Por favor, Javier. ¿Está por ahí, Javier? Sin el micrófono prendido, Javier. Disculpe. Las empresas que aplican la sostenibilidad y tienen en cuenta los 5 pilares de la sostenibilidad, básicamente lo que buscan es un impacto positivo desde su propia operación. En este sentido, es valioso porque las empresas se ven obligadas a establecer un diagnóstico, conocer dónde están parados y cuáles son las mejoras que tienen que realizar en estos 5 aspectos. Así van a tener que buscar nuevas estrategias. En base a algunas experiencias locales, la búsqueda de estas nuevas estrategias creo que son muy interesantes cuando las planteamos desde el concepto de pensar global y actuar local, o cómo pasar de ser un espectador a ser un protagonista de estos cambios y de estos desarrollos que tienen que ver con la sostenibilidad. El aporte de valor es muy importante cuando tenemos ese pensamiento global, pero tenemos ese accionar local, donde lo social ya pasa a tener un tinte más que lo social como una cuestión teórica, empieza a cobrar ya una vida comunitaria, ¿sí? Ya empieza a tener un aspecto de comunidad concreta, de desarrollo territorial, donde vamos a tener un escenario muy heterogéneo, donde vamos a reconocer cuáles son los valores de recursos humanos, los valores económicos que tenemos, cuáles son los potenciales para establecer nuevos proyectos. Identificamos el valor que tiene la cultura de las personas que integran ese territorio, y a su vez se genera toda una interacción con los líderes de esos territorios. Entonces, creo que uno de los aportes concretos que hacen las empresas es reconocer eso, ¿no? El valor del territorio y cómo ese valor territorial se transforma en un agente de transformación de esa misma comunidad, ¿sí? Potenciándolo, reconociéndolo, contribuyendo, ya no solo como una estrategia o como una acción de responsabilidad social, sino como una verdadera implementación de la sostenibilidad, ¿sí? Como una búsqueda de ese cambio que se pueda sostener en el tiempo y que pueda generar un valor económico para esa comunidad y para esa empresa, por supuesto. Muchas gracias, Javier. Ahora es el turno para responder del doctor Pablo Chamber la misma pregunta, la cual es: las empresas que aplican la sostenibilidad, ¿qué beneficios comprobables entregan a la sociedad? Bueno, Javier avanzó bastante, y para complementar un poquito, simplemente pensar que sobre este concepto y las maneras de implementarlo hay mucha heterogeneidad, ¿no? Y que la sostenibilidad en general es algo que tiene muy en cuenta el futuro, pero con repercusiones en el presente. Cuando digo distintas formas de implementar, me parece que hay algunas que son realmente profundas y en serio, y otras que son un tanto más superficiales y que se establecen fundamentalmente como una estrategia de imagen y de posicionamiento y hasta de marketing. Creo que en este sentido, estas tienen un corto plazo porque van a repercutir desfavorablemente en las empresas que no vayan a fondo y que no vayan en serio. Bueno, ahora es el turno de responder del doctor Alfredo Santibáñez, perdón. Estás muteado, Alfredo. Disculpen. Bueno, sin duda que este aspecto es estratégico. Digamos, lo que pasó a ser, lo que era accesorio o maquillaje, como quisiéramos decirlo hace algunos años atrás, hoy día es fundamental.
las empresas están absolutamente transparentes, están transparentadas. Y si no lo transparentan, el propio consumidor lo transparenta. Por lo tanto, hoy día, ser y parecer efectivamente son, como el tío Jano, tienen que tener la misma cara. Y los propósitos corporativos no son una declaración naif, sino que son una declaración que hoy día toma mucha fuerza. Misión, visión y valores deben hacerse tangibles realmente, porque si no el consumidor te castiga y genera beneficios para la empresa finalmente. Si, tal como lo dije en la conferencia, las empresas que están hoy día redituando en su valor de marca son las que tienen compromisos efectivos. Por lo tanto, esto no tiene vuelta, porque además, para concluir, porque además las instituciones tradicionales sí que están en una decadencia total y completa, y curiosamente, el único faro hoy día son las empresas. Y eso es una cosa muy paradojal de nuestra sociedad, pero el compromiso de los empresarios creo que lo están tomando en serio, y salvo siempre hay excepciones, pero creo que va a ser una tendencia muy fuerte de aquí en adelante. Muchas gracias, Manuel. Perdón, Alfredo, discúlpeme. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora Manuel Orellana, nos encantaría también saber su opinión sobre los beneficios comprobables, ¿no es cierto?, de las empresas que aplican la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Aproximadamente hace unos 20 años atrás comencé con el proceso de las auditorías de certificación de sistemas de gestión en distintas empresas en Latinoamérica para una certificadora inglesa y una certificadora norteamericana. Recuerdo que cuando me inicié, le pregunté al auditor líder, bueno, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, mira, esto es muy simple. Tienes que verificar que la empresa haga lo que dice que hace. Y dije, perfecto, simple. Y me dijo, cuidado, te vas a llevar sorpresas. ¿Con qué quiero resaltar con esto? Que efectivamente, hoy en día, hay variables que están indexadas en la planificación estratégica y que son absolutamente inseparables. Y dentro de esas variables está el consumidor, que hoy en día es un agente de cambio que me premia o no me premia con la demanda de mi producto. Y esto implica que tarde o temprano aquello que yo digo que hago y que realmente no lo hago, se va a notar. Y desde esa perspectiva, la sostenibilidad es una de las variables que hoy en día está conectada con el consumidor a través de las comunidades, a través de la rendición de cuentas que soy capaz de generar a mi entorno, de la transparencia con la cual yo toco mis temas o trato mis temas, y eso mismo implica poseer un compromiso ético en términos de respetar los intereses de todas las partes interesadas. Por lo tanto, y a partir de ahí tenemos como base la legislación, la legalidad, porque también hay estándares internacionales en los cuales hoy en día todas las empresas se están midiendo. Por lo tanto, en el fondo, todo esto pasa a ser como un respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, es inseparable, está indexado a la planificación estratégica, es una variable del negocio, que me va a permitir ser o no sustentable en lo económico, y me va a generar la sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque la sostenibilidad hay que dejar de mirarla de la perspectiva empresarial como un sustantivo, sino como un verbo a conjugar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora es el turno de la doctora Jenny Naranjo. Bueno, yo creo que acá podemos pensarlo desde dos formas, uno desde el punto de vista financiero y otro desde el punto de vista relacional. Desde el punto de vista financiero, claramente las empresas que han hecho esta implementación o este cambio dentro de, por ejemplo, ahorita Manuel hablaba de las auditorías con base en todo el esquema de sistemas de gestión ambiental, y aunque uno no lo crea, hay muchas empresas que aún ni siquiera están considerando eso. Entonces, desde el punto de vista financiero, se vuelven mucho más eficientes en la utilización de sus recursos y en esa información que suministran también al exterior sobre los procesos que están realizando las compañías internamente,
Creo que también desde el punto de vista relacional es porque ya estamos interesados en cómo las empresas están funcionando, están manejando. Yo, por ejemplo, he estado estudiando en los últimos años todo el tema de las emisiones de carbono, gestión de carbono en las organizaciones, y ya uno empezar a ver esas emisiones que la industria, el público, los gobiernos, tanto nacional a nivel internacional, se preocupan por cómo las empresas están gestionando las emisiones de carbono, cómo las empresas lo están haciendo en el marco, digamos, de políticas propias de las organizaciones. Es una forma de cambio relacional y creo que es un cambio en la manera en cómo antes mirábamos la sostenibilidad y era algo que quedaba por allá como en el olvido, pero ahora al integrar, por ejemplo, esa información de la huella de carbono que realizan dentro de sus procesos, dentro de sus cadenas productivas, es importante para hacer un seguimiento en que el comprador, por ejemplo, necesite revisar qué es lo que está promocionando, qué es lo que está diciendo la empresa que realmente hace y a ver si yo soy capaz de identificar o no esas estrategias. Entonces, creo que van en esas dos vías, tanto desde el punto de vista financiero como relacional. Hay un cambio palpable y que también eso ha facilitado que los gobiernos puedan evaluar y promover, por ejemplo, nuevas políticas o nuevas alternativas que permiten hacer seguimiento, revisión y demás frente a que las organizaciones realmente respondan al medio ambiente y respondan con productos, por ejemplo, bajos en carbono. Entonces, creo que esa podría ser como este cambio en la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Jenny. Bueno, finalmente ahora le toca al magíster Agustín Solá, que cuenta también con 3 minutos para responder. Voy a repetir la pregunta ya porque hemos pasado como con varios... las empresas que aplican la sostenibilidad, ¿qué beneficios comprobables entregan a la sociedad? Gracias, Camila, por la pregunta. Creo que ya se ha expuesto bastante el tema. Lo que destaco, y me parece lo más importante, que no es algo comprobable, pero es lo más importante desde mi punto de vista, que una empresa que aplica la sostenibilidad tiene un compromiso realmente y quiere cambiar de algo netamente extractivo y económico a algo continuo en el futuro, circular, consciente. Mientras digo esto, recuerdo el ejemplo que se dio ayer de cómo podía crecer el PIB en Chile si se talan todos los bosques. Digamos, como que podía haber algo económico, digamos, un beneficio económico, pero que iba a ser de corto plazo porque se iban a quedar sin árboles. Entonces creo que pasar de esto extractivo y netamente económico a algo de producción consciente y circular es lo más importante de todo. De todas maneras, pensando en cómo demostrar o comprobar los beneficios, creo que la alternativa mejor es poder comunicarlo, trabajar con reportes, tener políticas de transparencia. Y por otro lado, las certificaciones de terceros pueden ser muy útiles a la hora de que la sociedad conozca lo que la empresa está haciendo, como decía Manuel hace un ratito. Por ejemplo, alguna norma internacional certificada, o poder certificar como empresa B de triple impacto económico, social y ambiental, creo que pueden ayudar. De todas maneras, con el uso de las redes, digamos, cualquier empresa puede quedar expuesta frente a una comunidad afectada o a un impacto ambiental negativo. Digamos, hay que considerar siempre que los consumidores están cada vez más involucrados, que son parte de la cadena de valor, que saben lo que quieren y que exigen cada vez más. Y pienso en esto que decía Alfredo hace un rato, que hablaba de ser y parecer. Creo que será cada vez más difícil parecer sin ser. Digamos, hoy con la transparencia, con la mayor accesibilidad a la información, creo que ya no se puede, y menos más adelante se podrá parecer sin ser. Y otra cosa importante, me parece que el recambio generacional hará que sea mucho más rápido y más fácil poder mostrar cuáles son los impactos, los beneficios que una empresa que es sustentable entrega a la sociedad. Muchas gracias, Agustín, por tu participación y gracias a todos. Con esto vamos a dar por finalizada la segunda ronda del eje de sostenibilidad del conversatorio.
Vamos a agradecer nuevamente a todos los invitados y a las invitadas, pero vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo, a ver si los organizadores me dicen, para hacer un par de preguntas. Camila, a ver si la Camila que te llegó a ti. Sí, tenemos un poco de tiempo, así que comencemos con Javier Tonato, ya respecto a la charla que presentó ayer. ¿Qué relación hay entre los sorgos biogenéticos y las plantaciones de caña de azúcar? Bien, si bien son cultivos diferentes, son altamente complementarios por su naturaleza de la biomasa que producen. Son muy parecidos, una planta de sorgo bioenergético con una planta de caña de azúcar, y a su vez tiene una serie de ventajas sumamente interesantes. Por un lado, conocer que son complementarios en el tiempo. El sorgo es un cultivo un poco más temprano que caña de azúcar, se cosecha un par de meses antes que lo que inicia la cosecha de caña de azúcar. Por lo tanto, nos permitiría pensar en un calendario bioenergético extendido para la provincia. A su vez son complementarios en el espacio porque no compiten por tierras. El sorgo es un cultivo mucho más rústico, de menor demanda, si se quiere, ambiental que caña de azúcar, que requiere tierras y ambientes un poco más beneficiosos. Entonces, tampoco hay una competencia por el espacio. En este sentido, nos parece muy interesante el aporte que podría realizar el sorgo bioenergético, porque también descomprime un poco esa competencia en los cultivos que tienen la capacidad de producir alimento o bioenergía como caña de azúcar. Entonces podríamos seguir produciendo buenos niveles de azúcar y a su vez obtener bioenergía por otro medio. Además, otro aspecto que no es menor, al ser biomasas muy similares, no es necesario ningún tipo de adaptación en el equipamiento para su cultivo, para su cosecha y para su procesamiento en industria. Esto ya se ha demostrado en experiencias de escala comercial que hemos realizado, que no son necesarias ningún tipo de adaptación ni de inversiones adicionales. Así que consideramos que como ventaja estratégica para el noroeste de Argentina puede ser muy beneficioso, puede ser muy importante, un aporte para diversificar nuestra matriz energética, como compartía yo inicialmente, básicamente fundada en combustibles fósiles. Bueno, esto viene a ser un aporte nuevo en este sentido. Bueno, creo que con esto les doy un pantallazo de la importancia que tiene o de la complementariedad que puede tener para sumar a la cadena de valor del azúcar y del bioetanol en Argentina. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora le preguntamos a Pablo Chamber a ver si la mayoría de las cooperativas se formaron para la sobrevivencia de parte de la población de Buenos Aires. ¿Se logró cumplir con objetivos de innovación y sostenibilidad? Bueno, es cierto que cuando se popularizó la presencia, se visibilizó la presencia de los recuperadores, los cartoneros, los recicladores de base en los ámbitos urbanos, por lo menos de aquí de la Argentina, fue un momento de una profunda crisis. Índices de desempleo enormes, históricos, de pobreza, bueno, transformaciones en la política, en la economía, etc. Han pasado 2 décadas de esa situación, pero hay cosas que todavía continúan. Ayer yo me refería a que veía que una de las principales debilidades de la cooperativa con la que estaba trabajando era que habían quedado como anclados en una situación de reclamo permanente, ¿no? Más que en una visión vinculada a cómo crecer como prestadores del servicio que de hecho brindan, que es el servicio de retiro de manera directa de los residuos reciclables, su clasificación y su toqueo y venta a quien realmente lo recicla. Entonces te diría que hay mucho camino por recorrer todavía. Esto, por supuesto, es algo que uno lo ve desde afuera, pero cuando va con el planteo, las personas que están a cargo de la gestión te dicen, pero ¿cómo puedo atender ese tipo de cosas
si hoy me faltaron 3 o 4 personas porque tienen familiares que han sido detenidos, porque los encontraron delinquiendo o porque sufrieron algún tipo de violencia, etc., ¿no? Entonces, es realmente muy complejo este tipo de planteos por enfocar solo en la mejora en la prestación del servicio sin también tener en cuenta el contexto social en el que se debería realizar. Muchísimas gracias, Javier y Pablo, por sus respuestas y por su tiempo. Ahora, Alfredo Santibáñez, me gustaría preguntarte, desde la perspectiva de la empresa, la universidad y el Estado, lo que llaman la triple hélice, ¿verdad? ¿Qué argumentos podríamos darles a estos integrantes para poder implementar la innovación y la sostenibilidad y que generen confianza en ellos? Mira, yo, tal como lo señalé ayer, yo creo que el tema de la confianza es un tema fundamental en la sociedad latinoamericana y particularmente la chilena. Yo creo que tenemos que creer y tener grandes propósitos de buscar soluciones. Y obviamente que la sostenibilidad y la innovación son grandes caminos para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y ahí tenemos una enorme oportunidad, particularmente creo yo las universidades, de generar una gran campaña y un gran programa que motive la confianza. No podemos trabajar solos. Es imposible poder seguir avanzando. Somos 17 millones de habitantes en Chile y no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y creo que ahí tenemos que buscar un camino. Y creo que las universidades hoy día, de acuerdo al estudio que yo mostré ayer, tienen una gran credibilidad dentro de la sociedad chilena. Y creo que están llamados a tener un rol muchísimo más activo en lo político. Y cuando digo en lo político, no digo en lo partidario, sino que en las grandes políticas del país. Y ahí yo creo sinceramente que esa tríada puede funcionar perfectamente en un marco de confianza. Y creo que hay que buscar los puntos de encuentro y hay que buscar las ilusiones, los sueños que tenemos como país, qué cosas que realmente queremos resolver. Y ahí yo creo que tenemos un desafío fantástico. Yo invito al decano y ojalá la Facultad de Tecnología comience a desarrollar un programa de confianza ahí en la universidad y yo feliz de colaborar en lo que sea. Así que muchas gracias por esa pregunta. Tremendo desafío, gracias Alfredo. Manuel Orellana Santibáñez, ¿cuáles son los principales desafíos de la electromovilidad en el corto plazo a nivel industrial y social? Muchísimas gracias por tu pregunta. Quisiera hacer un alcance, Alfredo, 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. Trabajo en una empresa española y me dicen, oye, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que jamás se logran poner de acuerdo. Jamás se ponen de acuerdo. El día que Latinoamérica se ponga de acuerdo, se van a transformar en una potencia temible. Wow. Pero voy a la pregunta para no consumir mis 3 minutos. Respecto a la respuesta de la pregunta, hay una multiplicidad de variables que quisiera circunscribirme a los compromisos que se han asumido. Ayer hablé en mi presentación que al año 2035 en Chile no hay más venta de vehículos a combustión interna. Les mostré también, por ejemplo, los vehículos de Funongma, que es el fabricante de vehículos pesados, como para ir pensando el día de mañana que los camiones que retiren la basura de nuestros domicilios sean eléctricos, algo que es hoy día totalmente impensado. Sin embargo, me quiero devolver un pasito atrás en términos de que la electromovilidad nos está trayendo tremendos desafíos, oportunidades, sin embargo también metas que necesitamos establecer y poder generar una cronología en términos del tiempo. Ayer hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que lo más probable es que no se obtengan. Mi duda es, de aquí al 2035, ¿vamos a tener la plataforma establecida? En términos de que necesitamos ir hacia la regulación y a la creación de estándares. Tenemos que verificar cuál va a ser el impacto en el transporte público como parte del motor de desarrollo que tenemos. Y en términos también de cómo va a impactar a las universidades, en el sentido de cómo vamos a fomentar la investigación y el desarrollo del capital humano en términos de
esta plataforma que le llamamos electromovilidad y que la verdad estamos contra el tiempo, porque de aquí al 2035 va a ser pasado mañana. Claro. Entonces, eso implica de que hay un alto impulso al desarrollo de la electromovilidad. Sin embargo, necesitamos establecer rápidamente bases, porque evidentemente necesitamos establecer transferencias de conocimiento y entrega de información con los países desarrollados en términos de que eso nos permita a nosotros alinearnos respecto a nuestros propios compromisos. Y eso hace de que a nivel gubernamental, a nivel país, a nivel inclusive ciudadano, necesitamos ponernos de acuerdo en términos de cuál va a ser la línea directriz en esta potencial estrategia de electromovilidad, porque la verdad no nos va a dejar al margen a ninguno, porque nos va a impactar directamente. El día de mañana no vamos a poder comprar un vehículo como estamos acostumbrados, o vamos a subir a un autobús que sea eléctrico, etcétera. Por lo tanto, el plan de acción tiene que ya ser formalizado urgente. Y para eso, termino, las universidades, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago, clave, actores clave. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Manuel. Parece que tenemos que ponernos de acuerdo entonces, ¿no es cierto? 100%. Muchas gracias, Alfredo, Manuel, por todas las respuestas y nuestras ideas, y muchas gracias hoy día también por acompañarnos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Jenny Naranjo Tuesta. ¿Por qué es importante la formación en tecnología blockchain y su posterior aplicación a proyectos reales enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS? Creo que es fundamental porque en la era en la que estamos ya no podemos, yo soy contadora y soy doctora en contabilidad y, por ejemplo, hablar desde la contabilidad de las emisiones es una cosa como que queda por allá no sé, en otro mundo, que no es tan palpable ni tan visible. Nosotros acá tenemos, y creo que me adhiero ahí a mis compañeros, no tenemos una cultura frente al reporte de información real de lo que estamos haciendo en términos de sostenibilidad, en términos de las emisiones, en términos de nuestro accionar. Y creo que esa falta de cultura pues es fundamental. Entonces, no solo para la aplicación de tecnologías como la blockchain, sino para en realidad reportar información en términos de sostenibilidad y de acciones y estrategias reales y palpables en términos de qué estamos haciendo para reducir esas emisiones de CO2 dentro de toda nuestra actividad. Y pues es fundamental porque también en ese sentido, por ejemplo, estos cambios que ya hemos mencionado durante todo el conversatorio, que se están dando tecnológicamente, son importantes porque nuestros estudiantes van a salir a este mundo, a competir en un mundo basado en digitalización, en transformación, en máquinas inteligentes, en productos inteligentes. Sí, ya pensamos en ese tipo de productos que son inteligentes, sostenibles, sustentables en el tiempo. Entonces, esta visión de la industria 4.0 debe integrarse a todos los procesos desde la educación, porque tiene impacto en todo, en las ventas, en la logística, en las finanzas, en la apropiación de sistemas tecnológicos en las industrias. Entonces, considero que es fundamental porque no es solo un desafío para cumplir unos objetivos que los planteamos y hasta ahora nos acordamos que existen, por así decirlo, o bueno, yo por ejemplo eso lo veo desde mi país. En Colombia hemos estado todo el tiempo en universidades, en empresas diciendo hay que apostarle al objetivo de desarrollo sostenible, pero en realidad cuando vamos a ver son empresas que no sabemos la información que tienen, no conocemos qué es lo que realmente realizan, no vemos unos cambios así estructurales, entonces es un cambio también que empieza a darse y que debe darse desde las universidades para cumplir los objetivos y para transformar las organizaciones. Muteado. No, perdón, lo que pasa es que pensé que seguía con una pregunta del chat, pero tenemos tiempo para nuestra última invitado, perdón. Para Agustín Sola, la actual importancia de residuos agroindustriales obliga a reconocer cómo se miden y valorizan. ¿Cuál es su experiencia en industria cervecera? Gracias, Mauricio, por la pregunta, y qué interesante que varios de los que estamos acá opinamos que en la universidad hay mucho que se puede hacer. En relación a mi experiencia, en los últimos años se está comenzando a cuantificar.
Hay algunas grandes empresas que ya trabajan bastante el tema. Por ejemplo, hay una cervecera muy importante que en la radio todo el tiempo está diciendo que va camino a la carbono neutralidad, que es muy importante. Las más pequeñas son conscientes, las empresas más pequeñas son conscientes, y si bien no todas miden, algunas ya están valorizando o al menos no están haciendo disposición final, que eso ya es bastante. En nuestro caso de estudio que les contaba ayer, no tenemos esa suerte porque de los 11 que entrevistamos, solamente 9 lamentablemente está haciendo algo. Pero bueno, en términos generales, en el país podemos decir que son cada vez más las empresas cerveceras pequeñas que se animan a medir y hasta algunas están certificando. Creo que en parte no se mide y no se valoriza por el bajo costo que tiene el tratamiento de los residuos en Argentina. O sea, uno puede tirar un montón de residuos o poco, y la verdad que es lo mismo, no tiene un impacto económico en la mayoría de los municipios. Por suerte hoy en día hay un gran acompañamiento público en lo que es medición y valorización de residuos o subproductos de la industria. Hay muchas convocatorias a financiamiento público, y en particular hay una secretaría que es la de Agricultura, Ganadería y Pesca, que está trabajando fuertemente con la FAO para medir y aplicar distintas acciones que permitan prevenir y reducir la producción de residuos o de desperdicios alimentarios. Actualmente hay un programa de trabajo con pequeñas y medianas empresas que lo que les permite, digamos, se les da una consultoría que les permite identificar cuáles son los puntos de pérdida de alimentos o de generación de subproductos para poder valorarlos y para poder reducirlos. Y desde la academia también estamos trabajando el tema. Por suerte son cada vez más los becarios y los investigadores que están sumando a los equipos. En nuestro caso en particular trabajamos bastante con la industria cervecera y con otras que generan gran cantidad de residuos que son aprovechables. Y lo más importante de todo es que hay un cierto compromiso en todos los niveles, porque se sabe que, digamos, el tirar menos o el generar menos residuos va a ser un beneficio para la sociedad toda. Entonces eso se evidencia en el compromiso de los diferentes actores. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Jenny y Agustín. Camila. Ahora vamos a hacer una de las preguntas que están en el chat que realizó Rodrigo Gallardo. Me gustaría que, ¿cómo creen ustedes que contribuye la formación de nuevos profesionales en áreas de inteligencia de negocios para cambiar el paradigma de que la transformación digital no es solo un cambio, sino que una evolución de la industria para aportar a la sostenibilidad? No sé quién que le gustaría contestar, Jenny, Javier. Bueno, creo que eso va un poco en lo que yo había respondido. En realidad tenemos que ver que en el mundo y en el contexto en el que vamos a salir como profesionales, es un mundo que está cambiando y es un mundo que exige unos profesionales mucho con unas habilidades y unas capacidades diferentes. Y en ese sentido, no solo para los de inteligencias de negocios, sino que también, por ejemplo, o sea, para todas las profesiones, es fundamental que se entiendan estas evoluciones, estas transformaciones tecnológicas, y que cada vez estamos mucho más enfocados a procesos automatizados, a inteligencia artificial y hacia aspectos propiamente de la digitalización y nuevas transformaciones. Y ya lo estamos viendo. No más este evento es una transformación de cómo se hacían las cosas tradicionalmente y cómo ahora la estamos interactuando de una manera pues diferente, porque creo que todos estamos en diferentes partes, no solo en Chile, y eso nos permite estas nuevas tecnologías y estas nuevas enfoques industriales. Entonces es fundamental que se entiendan esas transformaciones que se están dando. Bien. Muchas gracias, Jenny. Vamos a terminar con la última pregunta del chat para no dejar con dudas a nuestros miembros participantes de este conversatorio, que dice Virginia Martínez. ¿Hay algún programa para el manejo, medición de residuos en los hogares por parte de la FAO? ¿Puedo tomar la pregunta? Sí. Virginia, hay lineamientos generales, pero los lineamientos específicos son país por país, digamos. FAO como que da las grandes reglas de juego, pero después cada país hace lo suyo para hacer una medición adecuada
en función de las características de los hogares de cada uno de los países. De todas formas, lamento decirte que en el último tiempo hubo como una división de actividades y ahora puntualmente la FAO está trabajando mucho más con la producción primaria, con las primeras etapas de la cadena agroalimentaria. Entonces todo lo que es reducción y medición en hogares está más asociado con el PNUMA. O sea que a partir de ahora debería ser PNUMA el que trabaja en índices y en forma de medición, porque todo lo que se genera en hogares es pérdida de alimento y no, perdón, es desperdicio de alimento y no pérdida. O sea, FAO quedó con pérdida y PNUMA con desperdicio, que es lo que ocurre en los hogares. Espero haber podido responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. De esta forma vamos a dar por finalizado el conversatorio del 8º Encuentro Internacional FACTEC, Empresa, Estado y Sociedad Civil del año 2022. Me permito dejarlos inmediatamente invitados al siguiente bloque, que se realizará a las 10:40 y hasta las 13 horas. Será conducido por la señora Lisbeth Simón Ortiz, el doctor Ariel Reventerías, nuestro querido profesor Gumersindo Vilca Cáceres, y los profesores por hora, la señora Olivia Zúñiga von der Meder y el señor Gonzalo Reyes Manríquez. Muchísimas gracias a todos por participar hoy día y hacemos un breve receso. Nos encontramos en este mismo link, 10:40. Muchas gracias.